Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Reyes Sánchez. Bueno, ya me presenté el programa pasado y bien, hoy día vamos a hablar sobre un tema, el quinto elemento. Pretendía dar esta charla con el sharing, o sea, para poder proyectar lo que es algunas diapositivas, pero en el momento pues me veo obligado a dar la charla así, ¿no? Porque todavía no, no comprendo muy bien cómo compartir las diapositivas a través de este medio y quizás más adelante lo realice en un programa en el canal que pronto tendré en YouTube. Hoy día vamos a hablar sobre el quinto elemento, en realidad. Bien, el quinto elemento es muy conocido en la antigüedad, en diferentes culturas, a través de que se le ha conocido como un quinto estado de la materia. Bien, este quinto estado de la materia, también conocido como Chi, Bril, Prana, Telesma, Orgón, Kundalini, éter, orgón, también fue conocido por Aristóteles como la materia pura, como la materia prima, pues es básicamente ese enmarañado de energía a través en el cual nosotros estamos sumergidos. Recuerden que les mencioné que el ser humano pues es básicamente es inconsciente del mar de energía en el cual se encuentra sumergido. Somos como los peces en el mar. Los peces en el agua pues nunca saben que están sumergidos en esa materia. Y nosotros de la misma forma no sabemos que estamos rodeados de una inmensa y densa energía que fluye constantemente. Bien, este quinto elemento es esa energía que hace girar las galaxias, que hace girar la Vía Láctea, que hace girar nuestro sistema solar, desde los electrones más pequeños hasta la materia en sí. Eh, Esta quinta esencia es posible comprenderla desde qué punto. Bien, es posible comprender esto desde cuando nosotros pretendemos entender todo el universo, pues debemos pensar en algunas palabras que dijo alguna vez Nikola Tesla. Él dijo que si quieres entender el mundo, debes pensar en términos de energía, de frecuencia y vibración. Prácticamente, sí, o sea, es posible entender la manifestación de esa quinta esencia, o sea, del quinto elemento, a través del conocimiento netamente de las frecuencias, de la vibración, ya que éstas están constantemente dentro de nosotros, están constantemente pulsando, están así, pum, 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 aquí en el corazón y aquí en el cerebro. El cerebro se encuentra, por ejemplo, en total expansión diario, o sea, constantemente está así, pulsando, pulsando, pulsando. Incluso los huesos se separan, pero es algo imperceptible, la expansión que llega a tener nuestro cráneo. Bien, todo está pulsando y todo está manifestándose en forma de ondulaciones. La quinta esencia, bueno, el quinto elemento, pues no posee masa, lo llena todo, lo penetra todo, no existe ningún espacio vacío. O sea, todo está mediado por ese tipo de energía que está en constante fluir. Para poder entender eso también debemos entender, pues, ¿qué sería, pues, materia? Materia, pues, es todo aquello que tiene masa, que ocupa un lugar en el espacio. Eh, Masa en realidad es la cantidad de materia que se atribuye a esa propiedad gracias a que tiene un volumen y que tiene una densidad. Hay que distinguir entre masa y materia, ya que ambos términos siempre suelen ser confundidos. La materia por sí sola está privada de volumen y de densidad. Al tener volumen y densidad, la masa es perceptible por los sentidos. La materia, al estar privada de densidad y de volumen, es invisible en sí. O sea, la materia, que sería lo que nos rodea, esa materia prima, esa materia oscura, es indiferenciada en realidad cuando no posee masa y no posee volumen. Lo que pasa es que se comienzan a sobreagregar, es como al tener una topología vorticial, o sea, al considerar que todos son vórtices, esa materia comienza a generar anidamientos de masa y de volúmenes y genera lo que va formando lo que es la materia en realidad. Por eso también debemos considerar qué sería un cuerpo, un organismo vivo, un cuerpo, todo lo que nos rodea, que es, nosotros lo podemos apreciar como una estructura física, sólida, densa. Bien, un cuerpo pues no es más que un agregado, son agregados densificados de materia y que comienzan a ser agregados básicamente voluminosos.
Tiene forma, esa forma que tiene la materia, pues en realidad está generada por vibraciones. Todo lo que nosotros podemos considerar como una vibración, pues básicamente debemos de considerarlo como información, ya que en realidad estamos viviendo dentro de prácticamente de un holograma, o somos la matriz de desecho de ese holograma de flujo energético en el cual estamos sujetos. Eh, la materia no tiene forma, bueno, en realidad es amorfa. Según Aristóteles, por ejemplo, consideró que era la materia prima en realidad, o materia amorfa o matrix también. La materia prima o pura, o bueno, o este quinto elemento, puede presentarse al movimiento, puede presentarse sin movimiento en realidad al observador, ya que estaría desvinculada del tiempo y del espacio. Se le considera una materia pura porque no se ha combinado con absolutamente con nada, no tiene identidad, lo encierra absolutamente todo en potencia, es como una malla, como esto que ven acá atrás, como este tipo de imagen, es todo lo que nos está sujetando. Ahorita es todo un holograma gráfico que nos da una forma a través de diferentes vibraciones que se van densificando y nos van organizando. Al estar esta matrix, al estar desvinculada del tiempo y del espacio, hace que pues esa matrix terminaría siendo algo eterna en realidad. Los cuerpos terminan siendo formados al combinarse lo que conocemos como masa a un determinado ritmo, o sea, y a una determinada frecuencia también. Lo más probable es de que todo cuerpo o ser finito esté preordenado ya. O sea, que alrededor de nosotros hay un mapa tridimensional que termina conformándonos. Ese mapa tridimensional está basado en una función energética, en una función de campo energético, para ser más preciso. Esa función de campo energético fue considerado o ha sido ya estudiado como lo que se conoce como los campos mórficos. Los campos morfogenéticos, también se le puede considerar así, son planificaciones invisibles. Estas planificaciones dan forma a todo tipo de organismo. El campo desempeñaría básicamente una función formativa del diseño de la arquitectura en la cual estamos sumergidos como peces en el mar. Bien, la arquitectura es básicamente el diseño de la biología de la naturaleza. Bueno, como les repito, esa arquitectura está diseñada por campos magnético-gravitacionales, que serían la base de la estructura del quinto elemento. Esa estructura va a formar lo que son las unidades funcionales, unidades vivas, como son por ejemplo, los elementos orgánicos, los elementos inorgánicos, los humanos, animales, vegetales, plantas, animales, bueno, minerales, agua, estrellas, planetas y galaxias. Esa tiene una finalidad en realidad, para comprender justamente cómo funciona toda esa matrix. Lo único que debemos hacer, pues básicamente, es observar la formación de la naturaleza. Todo al estar rodeado por este tipo de campos, o sea, una densidad de un campo, una frecuencia, una ondulación continua y perpetua, pues eso va a formar lo que es una matriz de campos electromagnéticos. Y esta matriz va a responder a los denominados códigos tóricos topológicos, que son básicamente como códigos de barras o códigos binarios, o sobre los cuales se almacena una información determinada, una información vibracional. Estos códigos tóricos topológicos lo que van a hacer es, van a conformar estructuras o matrices pulsantes. Estas matrices pulsantes van a tener una función. Esa función va a ser la de preservar la identidad del cuerpo, manteniendo la masa con una forma determinada. Los cuerpos físicos básicamente son la expresión de la frecuencia de los pulsos y de muchas pausas y muchos ritmos. Es como que ya todo está enmarañado en una plataforma. Es un software básicamente sobre el cual vivimos. Es por eso que de repente se nos ha inducido a mantenernos sobre este software con la finalidad de ser nosotros unos postores de sentido de la creación. Quizás sea el creador de repente de esta materia o de esta plataforma, este software, lo que ha pretendido es quizás
colocarnos a nosotros como entidades de repente superiores o unas entidades postores de sentido conscientes con la finalidad de aumentar o de hacer que esta materia pues evolucione. Esta Matrix pues tiene una topología. Una topología pues se va a manifestar en forma de vórtices. Todo va a estar girando, así como un huracán, así como cuando le damos vuelta a la cuchara de té, todo va a estar en un constante vórtice. Eso es una de las premisas a las cuales podemos considerar un vórtice. ¿Por qué? Porque el agua tiene también esa misma función, tienen muchas características similares. Los vórtices o esas estructuras vorticiales se van a formar considerando un molde en sí. Ese molde va a ser la proporción en phi. Phi, pues, es básicamente el número áureo que surge de la división de dos segmentos que guardan unas proporciones tales como se pueda manifestar. Por ejemplo, el segmento, cuando dividimos cualquier segmento, por ejemplo, tenemos acá un segmento de largo A por un segmento de largo B. Estos dos segmentos, cuando dividimos esos dos segmentos en una sucesión determinada, va a dar por resultado la misma cantidad de secuencia. Eso se manifiesta o se presenta básicamente en la sucesión Fibonacci, en realidad. Dice, cuando se llama Phi, gracias a un famoso escultor griego llamado Fidias, en el siglo V a.C., este autor es representado por los grandes hitos arquitectónicos de la antigua Grecia, como el Partenón de Atenas, por ejemplo. La sucesión Fibonacci o número de oro son dos caras de la misma moneda, ya que cuando dividimos cualquiera de los números de la sucesión Fibonacci, siempre vamos a tener como resultado el 1.6 o 1.625 o siempre va a estar dentro de ese parámetro. Y ese parámetro nos va a permitir conformar lo que es una estructura. Esa estructura se le considera, o se le llama gnomon, que es una matriz por la cual se van a comenzar a formar todo lo que son los clatratos. O sea, va a ser una matriz de sostén para la estructura de la materia. La materia tiene un ordenamiento determinado. Por ejemplo, ahorita les voy a pasar algunas imágenes por acá. Por ejemplo, cuando unimos justamente eso, no sé si es que se mirará con claridad, cuando se unen esos dos segmentos, pues lo que vamos a terminar de conformar es de que básicamente se va a generar una representación. Esa representación va a tener una estructura en forma de clatratos. La proporción Fibonacci la tenemos en toda la materia. Por ejemplo, podemos observar en las plantas, en las flores, en la formación de los fractales también se da la misma condición. Bien, o sea, la vida en realidad es una constante replicación. O sea, ese quinto elemento que sujeta a la vida es el molde. Y ese molde tiene una propiedad que comienza a anidar volúmenes y densidades formando materia. O también se podría considerar que es hasta donde esa energía puede llevar o transmitir la masa. Y nosotros nos vamos asentando en realidad. Bien, esta vía pues se replica mediante una constante que es llamada una propiedad de la espiral logarítmica en sí. La proporción áurea va a establecer que lo pequeño es a lo grande, como lo grande es a lo todo. ¿Por qué? Porque esa matriz, ese tipo de estructura va a estar en absolutamente todo. Todo movimiento natural va a surgir de un estado de desequilibrio. Esos que dicen que no, que estoy en equilibrio con la naturaleza, pues en realidad está desfasado también. ¿Por qué? Porque el desequilibrio es un requisito. El desequilibrio es un requisito previo para la evolución de todas las formas densas. Así que, bueno, un estado de equilibrio en la naturaleza es totalmente imposible. Sin embargo, podemos encontrar siempre lo que son las simetrías. Como lo que expliqué en el video anterior, de repente, una aparente simetría se suele dar, por ejemplo, en las semillas del pino, o los pequeños pinos que a veces se encuentran por los parques. Hay una pequeña simetría en realidad, pero esa simetría, cuando uno lo enfoca o lo observa de izquierda a derecha, podemos observar que hay 5 espirales en forma ascendente y hay 8 espirales en forma descendente.
Es básicamente la propagación del macho y de la hembra, en realidad, donde el macho siempre va a ser la unidad de vórtices de una manera impar, y la estructura que va a estar en forma descendente, que van a ser está mediado por el número 8 en realidad, que es un número par, está ligado a lo que es una constante femenina. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de dar par, o sea, de parir prácticamente. Bien, la combinación de esos dos flujos energéticos, macho y hembra, en esa matriz electromagnética, en un flujo energético positivo y negativo, por así decirlo, son básicamente las corrientes de ese quinto elemento, de esa quinta esencia. Esas energías se atraen mutuamente y de manera natural se van superponiendo. Al superponerse, pues van generando una determinada cantidad de energía, energía y volumen y densidad. Bien, esta energía y su movimiento, pues son los requisitos previos para la vida o para la manifestación de lo que nosotros llamamos vida acá, porque esos movimientos son los que van a formar la materia. Todo lo que existe en esta creación, pues básicamente es pura energía y se manifiesta mediante las vibraciones armónicas, mediante la luz, el sonido. Todo se percibe básicamente a través de la luz y el sonido. Básicamente, todo lo que percibimos, todo lo que nuestro cerebro puede interpretar como vida, es una constante de sonidos, es una constante de luz, es una constante de anidamientos, es una constante de vórtices. Ya que estos vórtices, pues, son los flujos en los que se va generando la energía, en el cual nos vamos moviendo. A medida que la energía se mueve, bueno, a lo largo en que esta fluye por un sendero deseado, arrastra materia consigo, o arrastra masa, volumen, se va generando una densidad, se va conformando la materia, y va formando un recipiente. O sea, básicamente nosotros ahorita estamos cargando con el recipiente del flujo energético. Al cargar con ese recipiente del flujo energético, vamos tomando forma en sí. A medida que la energía se mueve a lo largo de su propio sendero deseado, pues lo que pasa es que arrastra materia a su paso y nos forma nosotros como si fuéramos un recipiente hueco. Ya lo decía, por ejemplo, Víctor Schauberger, que mientras el cuerpo principal de la energía de un árbol, por ejemplo, resida por encima del árbol, porque nosotros solamente vemos la punta de la copa del árbol y no vemos más allá, pues es hasta esa cierta altura donde ha crecido el árbol. Quiere decir que la energía ha sido capaz de subir solamente la masa hasta ese punto. Eh, Igual nosotros, por ejemplo, somos una constante de vórtices, de flujos energéticos. Normalmente todo ese flujo energético, pues, lo tenemos en la espalda. Al tener toda esa constante de flujos energéticos, que básicamente son vórtices, o sea, nuestra columna vertebral son vórtices, ya lo consideraban así los biólogos en Alemania, que le llamaban incluso, como les comenté, Wirbelsäule. Al llamarle Wirbelsäule, que significa columna en espiral, pues ya no nos damos cuenta que ellos tenían otra perspectiva sobre la cual podían observar la estructura material de nuestro cuerpo. Al ellos percibir básicamente vórtices y remolinos, pues los alemanes tenían otra visión de esa estructura, de la estructura de nuestro organismo. Pues si nos ponemos a observar pues cómo es básicamente nuestro brazo, pues termina siendo como una estructura así totalmente vorticial, sobre todo por la disposición de los huesos que están también en esa estructura. Bien, o sea, nosotros vemos una estructura física, una estructura dura. La biología actual, la que se nos enseña en las universidades, ve todo plano, al igual que la matemática que se enseña en los colegios, es una matemática, una matriz totalmente plana, totalmente cuantitativa, y nunca se nos ha enseñado las cualidades numéricas. Es justamente por la misma manera en la que se nos ha negado un conocimiento más profundo, un conocimiento superior, que estaría ligado a los números para la correcta interpretación de la realidad, de la realidad en la que estamos ahora. Bien, nosotros al ver simplemente estructuras físicas y duras, rígidas, de repente antes se conocía y se estudiaba los cuerpos, la biología,
y las estructuras materiales desde otra perspectiva, o sea, se estudiaba lo que era el sendero de la energía. Por eso es que la acupuntura china, de repente ya sabían cuáles eran los flujos energéticos, cuáles eran los campos electromagnéticos que circulaban por los cuerpos, donde había cruces electromagnéticos, donde estaba la mayoría de la disposición de esos puntos o focos de distorsión, campos electromagnéticos de nuestro organismo, en los cuales se podía acelerar un proceso energético o desacelerarlo, dependiendo de ese flujo. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, los campos electromagnéticos, o sea, de la quinta esencia, pues básicamente van a ser el sendero de dos flujos energéticos, un macho y una hembra. Es lo que se le conoce también como Kundalini, de repente, en algunas escuelas gnósticas o espiritualistas, que básicamente se le conocía como, o se decía que eran dos serpientes las que moraban, por ejemplo, en la base de la columna, y de cuyo ascenso permitía la energía, que se energice y que se espiritualice todos. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando estos dos flujos energéticos que pasan por toda nuestra columna, pues es el sostén que va a estar determinado por la matriz en la cual estamos solviendo y por donde discurre todo ese canal, ese flujo energético, como le mencioné sobre la punta del árbol. Ahora, por ejemplo, ¿cómo considera Víctor Schauberger ese flujo de energía? Teniendo un concepto de repente un poco más profundo, de repente gnóstico y espiritual sobre lo que era la materia, podemos interpretarlo de repente como si fuéramos básicamente dioses, que quizás muchos somos, o de repente hay muchos programas también en los cuales de los cuales estamos rodeados y viviendo el día a día de repente en un entorno familiar o qué sé yo. Bien, Víctor Schauberger se refería que con frecuencia que como el sendero sobre el cual fluye esta energía con constantes frecuencias y que básicamente la Tierra, o sea, la Tierra en el lugar o en el planeta donde estamos, bien, es un enorme mierdero en realidad. ¿Por qué le considera así? Un enorme estercolero, bueno, eso fueron sus palabras, y decía que toda la materia o todos los seres vivos sobre ella eran solo materia fecal, era materia fecal expulsada por los diversos flujos energéticos y las formas de movimiento de esa energía, porque ya no puede ser transportado más material y nos quedamos así como si fuéramos la punta del árbol, tanto por el sector superior como el sector inferior. En otras palabras, bien, sean las que sean las energías que contribuyen con el aumento vital de la fuerza vital de nuestro cuerpo, por ejemplo, que por alguna razón nosotros pues nos alimentamos, o sea, nosotros tragamos día a día. ¿Cuál es el punto ahí? De que nosotros nos alimentamos para que esa fuerza primordial pues se mantenga. Al tratar de que se mantenga ese flujo, bueno, de una forma y transformarlo a una forma inmaterial, ¿qué es lo que pasa? Se generan desperdicios, o sea, es el exceso de energía que no ha podido ser transformado a una forma inmaterial y lo que hacemos pues es ir a defecar. O sea, generamos materia también. Ese es el punto. Bien, esa energía, ese exceso de energía ha sido pues extraído de los alimentos, de las verduras, de las frutas, de innumerables elementos materiales. Lo que pasa es que el ser humano pues tiene una tendencia a siempre seguir ese nivel de ese vórtice. Al seguir ese vórtice está alimentando su flujo energético y a veces ese flujo energético está descompensado porque a veces no sabemos de dónde obtener energía, por eso padecemos de hambre, o a veces también lo hacemos por hábitos, por costumbres, porque, por ejemplo, si simplemente sería el flujo energético por el cual nosotros necesitamos alimentarnos, pues deberíamos recurrir a una alimentación que tenga esa misma cantidad de flujo energético. Por ejemplo, el agua de mar, básico. ¿Por qué? Porque el agua de mar está constantemente irradiado. ¿Por qué? Por todos los efluvios cósmicos, por todos los espectros de radiación, por el sol, está siendo las 24 horas del día, si es que son 24, está siendo constantemente irradiado y está saturándose, está recibiendo una información, unos códigos topológicos, o sea, un ADN, o sea que cada partícula de agua es una antena básicamente dipolo. Esa antena dipolo está recibiendo y está retransmitiendo, está recibiendo y retransmitiendo ese flujo, esa frecuencia que ha recibido de la radiación de todas las estrellas.
de todo, de nuestro Sol, de todo lo que se encuentra alrededor, llega al agua de mar, se traduce ahí y se forma la vida de manera espontánea. Esta vida que se forma en el agua de mar, pues básicamente ya tiene las cadenas de ADN para que nuestro cuerpo pueda ser reincorporado y reestructurado, o que nos permita también pues recibir un flujo energético, o sea, un flujo de dónde? De la radiación. Por ejemplo, las personas de raza blanca, pues en realidad necesitan un mayor flujo de radiación que las personas de raza negra. ¿Por qué? La melanina, al ser una materia oscura, una materia negra, sujeta dentro del quinto elemento también, eh, ¿cómo estaría conformada? Pues la función de la melanina pues es básicamente la absorción de la radiación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de la disociación de la molécula del agua. Lo que nos dicen normalmente en la ciencia oficial, no, que la melanina sirve para proteger a tu cuerpo de la radiación, para proteger, o sea, siempre te mantiene predestinado a que tú tengas miedo de algo, a que tengas miedo de qué, la radiación. No, ¿por qué? Porque la radiación del sol te da cáncer. Mentira, en realidad. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ese flujo de radiación para que el ADN esté correctamente estructurado. Cuando nosotros tenemos una buena alimentación fractal, como la puede otorgar el hormus, como la puede otorgar el consumo del agua de mar o una buena calidad de sales en la dieta, lo que hace nuestro cuerpo es mejorar esa transmisión o esa comunicación entre célula y célula, simplemente como cambiar el internet de un cable coaxial a un cable de fibra óptica. ¿Para qué? Para que el ADN se retransmita y los pulsos y las señales de frecuencia que recibimos no solamente de este sol, sino que nuestro cuerpo es sensible al flujo energético de todas las estrellas, de día, de noche, estamos rodeados por ese flujo energético, como los que pueden ver acá atrás, es esa matriz topológica que está en constante pulso, está constante vibración, está siempre enviando una señal, pero esa señal depende de algunos organismos para que la reciban bien. ¿Y cómo la reciben bien? Pues cuando tienen todo el paquete de hardware. El hardware que le va a dar a su organismo, pues le va a dar todo el complejo mineral que puede consumir al día a día. A ver, vamos a ir de repente por ahí si es que tienen algunas preguntas por ahí. A ver, vamos a chequear. ¿Cómo se toma el agua de mar? Me pregunta Tonia. Bien, para alimentarte justamente del agua de mar, pues lo único que necesitas hacer es tener un cambio de conciencia también. ¿Por qué? Porque el agua de mar no es un medicamento, el agua de mar es un nutriente en realidad que te permite que tu cuerpo se recodifique, se reestructure. Para tomar el agua de mar, lo primero que recomiendo es un cambio de hábitos. Cero pastas dentales, cero sal refinada, y limitar sobre todo la exposición a todos los elementos que tengan flúor. ¿Por qué? Porque el flúor no va a permitir la absorción del complejo mineral que va a estar en el agua de mar. Cuando consumes el agua de mar, pues básicamente tendrías que comenzar con un vaso de agua de mar con 3 vasos de agua hervida. Básico. Muy recomendable es purgarse, depurarse, hacer una purga bien, de repente el prank shalatraka, que es justamente una práctica hindú para purificar el organismo, para purificar todo el sendero energético que tenemos ya y que quede bien depurado. Me dice Jorge, ¿cómo está? Me dice que puede ser un sistema binario. Claro que sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque va a estar mediado por pulsos y es un sistema binario en realidad. Cuando comprendemos esto desde las matemáticas vorticiales, la topología o la estructura topológica toroidal va a estar ligado también a un sistema binario, sobre todo este plano. ¿Por qué? A ver, voy a tratar de buscar un dibujito por acá para podérselos explicar de una manera mejor. Aquí. El flujo o el campo energético, cuando nosotros entendemos los números desde una perspectiva cualitativa, o sea, cuando entendemos los números así desde el 0 hasta el 9, pues, ¿qué es lo que pasa? Nosotros comenzamos a entender los números desde sus cualidades. Cada número tiene una disposición en toda esa estructura, en toda esa topología vorticial. ¿Y cómo va a ser ordenado? Pues un espermatozoide cuando se junta con un óvulo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero que va a hacer la célula o la matriz viva se va a duplicar. Primero van a ser 2 células, después van a ser 4, después van a ser 8, después van a ser 16, después van a ser 32, después van a ser 64. Y el flujo va a seguir un ritmo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, donde nos movemos nosotros, que es en ese plano que está marcado, que de repente es un conocimiento que se atribuye mucho a la masonería, eh, pues,
por eso lo utilizan de repente como una especie, pareciera que fuera su símbolo también, pero es algo que está al alcance de todos. De repente estaría profanando el conocimiento de esos grandísimos hijos de, pero bueno, mire, por ejemplo, ahí tenemos el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Normalmente el flujo energético de la materia, o sea, del plano en donde estamos, se mueve en esa constante que parece un infinito, en realidad, o sea, el 1, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Y como estamos entendiendo los números desde la perspectiva de las cualidades, pues 16 sería 6 y 1, 7. Bajamos al 7. 16 por 2, 32, que sería 3 y 2, 5. Y bajamos por ahí. 32 por 2 sería 64, que es 6 y 4, 10. Y volvemos al flujo del, bueno, de esa constante en realidad. Cuando llevamos todo el flujo energético a esa constante, pues se hace fácil entender, en realidad comprender cómo está funcionando, cómo está pulsando constantemente, cuál es la posición del 9 en el vórtice. El vórtice, pues el 9 básicamente sería como un agujero negro, que es una matriz fija sobre el cual se mueve toda esa estructura material. El Hormuz funciona, por ejemplo, a ese nivel. El Hormuz, ¿a qué nivel funciona? Pues a un cuarto pertenecería como a un cuarto está la materia. ¿Por qué? Porque no se va a repetir en ese sistema binario, o sea, en ese infinito que se va formando a través de la duplicación numérica. Esa duplicación numérica, como le pretendía decirles bien, está tanto en la formación de desde una semilla, lo primero que hace es multiplicar sus células por 2. Huevo o cigoto de cualquier organismo va a multiplicar sus huevos por 2. Por eso estaría en una constante, un sistema binario, el plano físico. Y el 3 y el 6, que no se repiten en esa estructura, también cuando tratamos de pasarlos a un sistema binario, simplemente va a estar pulsando. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, el 2 por 3, 6, 6 por 2, 12, que es 2 y 1, 3. O sea, va a estar así constantemente, regresa al 3. Y en cambio, cuando el 9 lo tratamos de introducir a un sistema binario, bueno, cuando lo multiplicamos por 2, va a estar constantemente, va a ser 9 hasta el infinito. Y bien, el 9 pues básicamente sería como una partícula fundamental o como una materia oscura. Cuando nosotros pretendemos llevar ese tipo de conciencia hacia lo que es la matrix. ¿Por qué? Bien, el 9 va a generar básicamente una zona de absorción, o sea, es el vórtice principal. Ese vórtice principal, en un punto de toda la estructura va a colapsar. Y al momento que colapsa se genera pues lo que podemos llamar también un punto luminoso. Cuando colapsan dos estructuras electromagnéticas, un polo positivo y un polo negativo, colapsan y se va a formar lo que podemos conocer como gravedad, ya que ese agujero negro pues en realidad es la causa de la gravedad. Así. En la matemática vorticial, el 9 es el único número que se identifica con el eje vertical. O sea, con algo que va a estar perpetuo hacia el infinito, de todos sus múltiplos. No tiene paridad, eso es un número, pues, prácticamente es un número macho, y siempre es igual por sí mismo cuando se va autoduplicando. Ese tipo de conceptos ya fue predispuesto por un modelo matemático propuesto por el señor Carl Friedrich, que de repente lo pueden buscar por internet. Carl Friedrich Gauss se llama, en 1801. Él consideraba como el círculo, o el círculo de donde todos salimos, porque todos salimos de un círculo también, como una matriz numérica del cual pueden ser dispuestos organizados todos los demás números a través de sus cualidades. Recuerden que el 0 también básicamente es un círculo. El 9 va a mostrar siempre una forma omnipresente sobre todas las dimensiones. ¿Por qué? Porque siempre se habrá, por ejemplo, un círculo tiene 360 grados, que es 3, 6, 9. Cuando lo partimos en la mitad, ¿cuánto tenemos? 180 grados. 8 y 1, 9. Cuando lo partimos en 4, formamos ángulos rectos de 90 grados. 9, 9, 9, 9, ángulos de 90 grados. Cuando lo seguimos partiendo, podemos formar ángulos de 45 grados. Cuando lo partimos, por ejemplo, en 8 partes, forma ángulos de 45 grados. Cuando lo partimos bueno, podemos llegar así a seguirlo partiendo y siempre va a tener una relación, por ejemplo, vinculado al 9 en sí. ¿Qué quiere decir? Que este 9 pues va a ser la base de la forma del entendimiento de ese quinto elemento, o sea, de cómo se va configurando, de cómo se va formando y moviendo o desplazando esa energía.
por eso alguna vez de repente el mismo Platón dijo ya que los números pues son el más alto grado de conocimiento. El número es el conocimiento en sí. Nikola Tesla también había propuesto una plataforma para poder estudiar los números y poder entender la realidad, con la finalidad de que la energía que nosotros podemos utilizar, energía libre o energía sacada del vacío, o sea, energía sacada del 9 de ese vórtice, podía ser altamente eficiente, extraída del vacío y podía ser transmitida a través del, sin cables también. Quizás por eso le dieron en realidad de baja por eso, o siempre se le tildó hasta como loco en realidad. Pero actualmente ya se están desarrollando muchas propuestas en torno a lo que es la energía libre, que es algo que hablaremos de repente en un siguiente programa. Bien, para entender esos modelos sobre los cuales está plasmada esa energía, pues lo que hacía falta es básicamente comprender ese tipo de matemática o esa perspectiva, o sea, cambiar de repente sí, el sistema binario, que tenemos un sistema cuantitativo que tenemos, que nos han enseñado en el colegio, en la universidad, que es repetitivo, es simplemente para mantenerte como adormecido y ciego, cambiarlo por un sistema cualitativo. Ese sistema cualitativo pues, va a estar mediado por esas matemáticas que forman diferentes tipos de geometrías, o básicamente una geometría básica, que es una geometría de pulsar, por el cual está conformado nuestro corazón, por el cual está conformado nuestro cerebro, por el cual están conformados todos esos chakras o plexos nerviosos de los cuales mucha gente ha aprendido a tratar de conocer, de saber que básicamente pues, son campos electromagnéticos que forman una estructura toroidal. Ahora, si se preguntan, pues, ¿cómo es una estructura toroidal? A ver, ahorita voy a enseñarles una imagen. Por aquí. Bueno, bien, miren, básicamente esa es una estructura toroidal. Eh, bueno, la de acá. Si consideramos que con la matemática parcial podamos entender, pues, básicamente cómo sería toda la materia, lo primero que podemos considerar es un agujero negro. Un agujero negro, pues, básicamente es un vórtice. Cuando se juntan dos vórtices, se va a conformar lo que es un toroide. ¿Por qué? Porque va a haber un vórtice de absorción y un vórtice de repulsión. Ese toroide lo que va a hacer va a conformar una partícula. Esa partícula, cuando se anida con otro toroide, o sea, cuando se superpone otro toroide, como lo que es un doble toroide, va a conformar lo que nosotros conocemos en la actualidad como un átomo. Todo va a estar en un constante movimiento perpetuo. ¿Y qué va a conformar también? Puede conformar lo que conocían quizás en algún momento los alquimistas, que quizás fueron los primeros en comprender la física cuántica, sobre cómo poder estructurar la matemática vorticial para formar estructuras. Esas estructuras van a conformar, pues básicamente los diferentes diseños de la naturaleza. Y va a estar ligada, va a estar medida por diferentes pulsares. Con esa misma matemática vorticial vamos a poder apreciar lo que son la tabla de los mismos colores, e incluso la resonancia, los tonos y las frecuencias en sí. Solo que debemos conocer de repente lo que es ese toroide, o sea, cómo se forman esos toroides, cómo se forman esos patrones primarios, que básicamente va a ser una constante dinámica. ¿Por qué? Porque todo va a estar en flujo, todo va a estar en movimiento, es una dinámica energética que va a fluir desde un medio que va a fluir desde ese medio externo, o sea, desde esa matrix en la que estamos. Todo está constantemente moviéndose así. Nuestro sistema solar, las galaxias, todo va a estar medido así por un campo electromagnético, o bueno, un campo magnético que va a estar de repente con esa carga positiva y un campo gravitacional. Las partículas primordiales, por ejemplo, o los neutrinos, pues, básicamente son estructuras o plasmas, se le puede decir. Esa estructura plasmática pues, va a estar mediada o conformada por ese quinto elemento. Tiene también una forma toroidal. Tiene un polo electromagnético gravitacional y otro polo electromagnético, un campo magnético y un campo gravitacional. En el centro de cada partícula, o sea, de todos los elementos que nos han enseñado las partículas, los átomos, ¿sí? Bien, en una partícula vamos a tener en el centro una materia oscura, o sea, vamos a tener un E, vamos a tener. Esa materia oscura sería como se le podría considerar como el átomo gravis o la materia, la matriz del hidrógeno que va, el hidrógeno, por ejemplo, tenía esos dos vórtices, un campo electromagnético fuerte, que sería como que lo más poderoso y formativo, porque es un super regenerador en realidad.
El plasma, bueno, o el quinto elemento va a estar conformado ¿por qué? Pues va a estar conformado por un centro, que va a ser una materia oscura, que va a ser el 9, una materia en transición, o antimateria también se le podría considerar, y una estructura netamente densificada, o una estructura material. Va a tener este quinto elemento, o esas estructuras toroidales también, pues básicamente van a tener una fuerza centrífuga. Y los materiales de la proyección de esta energía siempre van a ser proyectados hacia el exterior. Cuando se juntan dos partículas toroidales, una sobreposición de otra, se encuentran e interactúan, se atraen y pueden convertirse o desde en luz o dependiendo del tipo de plasmoide en el cual puede estar sujeta. Por ejemplo, cuando interactúan dos campos electromagnéticos densos, dos fuerzas, puede ocurrir dos cosas. Por ejemplo, un plasma primordial, o sea, una estructura, todavía un rayo, una emanación electromagnética demasiado fuerte que pueda provenir del espacio, al interactuar con un campo electromagnético como es por ejemplo, supongamos que aquí está nuestra Tierra y aquí está el Sol, solo que el Sol que podemos ver es básicamente un Sol falso. ¿Por qué? Porque es una interacción de una radiación de un Sol en un cruce con el campo electromagnético de nuestra Tierra. Se va a generar una luminosidad así. Bueno, mejor para que lo puedan entender mejor. Por fuera, nosotros tenemos un Sol. Bueno, el Sol o una estructura radiante que va a emanar, lo más probable es que emane una luz totalmente fría y oscura. Cuando interactúa con nuestro campo electromagnético, o sea, con las líneas de Van Allen, con todo todo lo que está alrededor de nuestra Tierra, lo que se va a formar es un plasmoide. Ese plasmoide es la luz que nosotros vemos todos los días. O sea, nosotros a diario en realidad no estamos viendo un sol verdadero, sino estamos viendo un sol falso, porque básicamente sería la interacción de dos campos electromagnéticos que generan esa ilusión. No tendría esa temperatura como la que se nos ha hecho entender de que el sol está a miles de grados centígrados. Claro que no. ¿Por qué? Porque la temperatura tiene que ver con una constante de densidad de partículas dentro de nuestra atmósfera. ¿Qué pasa si al atravesar la atmósfera, pues no hay muchas partículas? Es un constante vacío. En tal caso, ¿de dónde ganaría el Sol pues la energía calorífica para penetrar nuestra atmósfera? Se perdería. Siempre, o sea, el Sol sería pues una entidad totalmente fría y una entidad hasta oscura. ¿Por qué? Porque no habría la reflexión de la luz. La luz es una propiedad básicamente de la atmósfera, del medio del que estamos ahorita rodeados. Ese es el punto. O sea, todo lo que está de la atmósfera para afuera, totalmente oscuro y frío. Sin embargo, de ese plasmoide es como el punto de encuentro entre los dos vórtices. Es un regenerador cuántico. En realidad, ese regenerador cuántico pues mantiene toda la base de información para que es como un hub de Internet, para que la información se replique, se vuelva a repetir en torno a una estructura toroidal a la que nosotros llamamos Tierra. Todos estos campos electromagnéticos o toroides, cuando interactúan entre sí o cuando se combinan, van a formar, pueden atraerse, pueden repelerse, pueden combinarse y van a comenzar a formar pues diferentes elementos. Se pueden crear diferentes entidades en torno a la combinación de los campos electromagnéticos. Como hemos visto ahorita, se puede formar con un plasmoide de luz o puede formarse también pues carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, entre otros. Uno de los átomos principales sería pues básicamente el átomo del hidrógeno. Ese átomo de hidrógeno pues sería el primer pequeñísimo plasmoide, o quizás el Sol también es un átomo de hidrógeno demasiado grande, que va a estar medido por la interacción de dos campos electromagnéticos, o sea, de dos emanaciones de esa energía, de ese quinto elemento. Cuando se cruzan se interactúan dos campos electromagnéticos del quinto elemento, o sea, de la matriz en la cual estamos sujetos, se juntan y van a formar el primer átomo o la primera manifestación en la Tierra, pues es básicamente el átomo de hidrógeno, que consiste de un electrón, un neutrón y un protón. Ese átomo va a ser básicamente el átomo primígeno. ¿Por qué? Es el primer átomo de hidrógeno en el universo, pues hubiera tenido que ser un neutrón. Cuando este neutrón se degrada, al degradarse, pues va a generar lo que es un protón o un electrón también.
Y sería básicamente como que se le podría conocer como, algún tipo de cosmovisión se le podría considerar como el padre y la madre y el hijo. Es la primera trilogía, se podría considerar. Eh, ya que ¿qué es lo que pasa? El hidrógeno, al considerar el hidrógeno como un átomo, pues que tiene la primera tríada, un electrón, un protón, un neutrón, ¿qué es lo que pasa? Si lo pensamos o lo entendemos desde una estructura topológica de toroide, o sea, básicamente el hidrógeno es una estructura toroidal. Cuando se anida con otros toroides sobre sí, ¿cómo se van a anidar? Pues básicamente se van a juntar un protón, un electrón y un neutrón sobre otro protón, otro electrón y otro neutrón y van a ir formando diferentes elementos. Por ejemplo, el átomo del nitrógeno. El nitrógeno, pues es básicamente son 7 electrones, 7 protones, 7 neutrones, que quiere decir que son 7 agregados de hidrógeno. El oxígeno, por ejemplo, que son 8 neutrones, 8 electrones y 8 protones. Serían 8 agregados o anidamientos del hidrógeno, como esas muñecas rusas, donde va una sobre otra, una sobre otra. Bien, hay algo que de repente no se llegó a tener en consideración y no nos enseñan tampoco eso en la universidad, y es básicamente esto de acá, que es la tabla periódica de Albert Russell, basada justamente en las constantes manifestaciones del hidrógeno y su propio anidamiento en octavas para formar los diferentes elementos de la tabla periódica. Estos elementos de la tabla periódica pues están formados por una constante de pulsos, por una constante de vibraciones y una constante de frecuencias. Esas constantes pues van a formar lo que nosotros somos esa la realidad en la cual vivimos. Y bien, eso es todo por ahora. A ver si en el siguiente programa trato de poner las diapositivas en realidad. Bueno, en realidad creo que lo voy a grabar aparte para poder editar el video y vamos subiendo los programas así poco a poco aquí. Muchas gracias por seguirnos en Hormuz Perú. Nos vemos. Hasta la próxima transmisión.